Saludos cordiales a todos los participantes del curso Los Pilares de la Fe. Llegamos a la semana número 9. Vamos a ver el video que corresponde a los sacramentos de iniciación. Ya hemos hecho un recorrido, ya nos adentramos en el segundo pilar de la fe católica, los elementos esenciales, y entramos ahorita a reflexionar sobre los sacramentos de iniciación. Particularmente me estoy refiriendo al bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y el Catecismo de Adultos para adultos en los Estados Unidos describe los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía como los cimientos de la vida cristiana, ¿sí? Cuando estamos haciendo una construcción, tenemos que sentar unos cimientos que sean sólidos, que nos ayuden a crecer y podernos encontrarnos con la presencia de Dios. Y hemos estado estudiando que nosotros, los creyentes, somos gente que necesita de estas señas y estas gracias sacramentales. Entonces vamos a reflexionar un poquito sobre estos tres sacramentos. Obviamente no vamos a tener la oportunidad de entrar en todos los detalles sobre los diferentes sacramentos, sobre sus rituales, sobre las normas. Esto se los voy a estar enviando a través del WhatsApp. Ahorita solo quiero hacer una reflexión teológico-pastoral del significado de estos tres importantes sacramentos para la vida cristiana. Una forma práctica para que nosotros podamos llevarnos la lección más importante cuando reflexionamos en este conjunto de tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, para ayudarnos a entender es darnos cuenta el elemento transformador que tienen estos sacramentos. Y aquí es muy importante porque recordemos que desde el inicio hemos estado hablando que Dios es quien se presenta, nos muestra quién es y qué quiere. Entonces, a través de estos sacramentos podemos entrar en esa dinámica. Y lo más importante es que Dios es quien toma esa iniciativa. Entonces los sacramentos nos ayudan a entrar en una nueva forma de ser, nos transforma, ¿sí? Y algo que quiero resaltar aquí muy importante para todos nosotros creyentes es que no podemos reducir la celebración del sacramento, ya sea el bautismo, la confirmación o la Eucaristía, a un momento singular, en el momento en que nos bautizaron o bautizamos a nuestros hijos, en el momento en que recibimos la confirmación. No son momentos, recuerda, es una gracia transformadora que trae la redención, la acción del Espíritu. Entonces tenemos que empezar a entender los sacramentos como una dinámica que es para toda la vida, no solo para cuando se celebran. Muchas veces reducimos, por ejemplo, especialmente en el sacramento del bautismo, reducimos la acción, las gracias que recibimos en el bautismo solo para el momento del bautismo. No, la idea central es que el bautismo nos transforma, nos convierte, nos da el carácter. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, empecemos a usar esa dinámica de que es para toda la vida. Nuestra vida tiene que reflejar nuestro bautismo. La confirmación sí es marcado en un momento, pero es para que cambie nuestra vida, es decir, es para toda la vida. Y como vamos a ver más adelante, la Eucaristía es ese sustento que nos va a seguir ayudando toda la vida. Entonces, esta es la primera idea que quiero comunicar a todos. No son solo momentos que ocurrieron, son dinámicas que son para toda la vida. Los sacramentos tienen que traer ese carácter para que lo podamos llevar a la vida en la práctica. Específicamente con el sacramento del bautismo podemos resaltar algunas ideas. Entonces ya hemos venido hablando y les voy a estar enviando algunos más recursos a través del WhatsApp. El bautismo es nuestra entrada, ¿sí? Y de una manera simbólica pasamos de la muerte a la vida, pasamos a la vida eterna, ¿sí? Podemos entrar en esta gracia importante. Entonces por eso es que los simbolismos del bautismo son importantes. El agua que purifica, la bienvenida, la luz, el óleo que nos untan, ¿sí? Entonces de alguna forma lo que está tratando de llevar a cabo es que podemos reformar nuestras vidas. Yo sé que algunos están diciendo, pero cuando uno es niño o niño bebé,
uno no entiende estas cosas. Por eso la acción de los padres y bautismos, de los padrinos. Pero aquí es donde tenemos que darnos cuenta que es para toda la vida, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entramos a una nueva forma de ser, hijos e hijas de Dios, con el carácter, con el Espíritu de Dios que recibimos en el bautismo. Entonces todavía, inclusive si somos adultos y ya grandes, deberíamos buscar formas de cómo vivir nuestro bautismo, ¿sí? Y hay algo muy importante que tal vez no es muy común porque nosotros hispanos latinos estamos muy acostumbrados al bautismo de infantes, de niños, pero también está el proceso del catecumenado. De hecho, esa era la forma original de que la iglesia hacía nuevos cristianos, por así decirlo, ¿no? Era a través del catecumenado, ¿no? Entonces ahora normalmente lo conocemos como RICA, rito de iniciación cristiana de adultos, porque antes los bautismos eran solo para adultos y la idea era que el creyente, el aspirante a ser cristiano empezara a conocer la fe poco a poco, y todo eso se hacía usando el tiempo litúrgico, sobre todo el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación, y durante la Pascua se celebraban los sacramentos del catecúmeno. El catecúmeno es aquel que quería empezar la vida cristiana, entonces se le hacía un proceso. Hoy en día tenemos un proceso muy elaborado que lamentablemente en este video no voy a ser capaz de explicar, pero la idea es eso, ofrecerle a personas que ya son adultas que puedan empezar a conocer su fe, que empiecen a indagar cuáles son las repercusiones de asumir el evangelio, de estar preparándose para el sacramento del bautismo, y todo eso se hace en el espíritu del año litúrgico. En el tiempo de Cuaresma se prepara la gente, muchas veces la preparación tarda 1 o 2 años dependiendo, pero esto es muy bonito porque le ayuda a ser muy consciente a la persona de lo que está recibiendo, los compromisos que adquiere, las gracias que se va a beneficiar. Entonces es muy dirigido hacia los adultos, pero también en el sacramento del bautismo para los infantes, esa responsabilidad de crecer en conciencia de las gracias, de los beneficios y de las responsabilidades que tiene el bautismo recae en los papás y en los padrinos, ¿no? Entonces no solo para ser padrinos y madrinas, sino por el proceso tan importante, por el carácter transformador que lleva el sacramento del bautismo. Así como en el sacramento del bautismo recibimos y somos bienvenidos a la familia de Dios, todos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en la confirmación nos beneficiamos de establecer esta relación con el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, recordemos que nuestra fe no es obligada, nuestra fe es como es la Santísima Trinidad. Cuando hablábamos de la Trinidad, una comunión de amor. Esa comunión se expande a todos los que recibimos los sacramentos, empezando por el bautismo. En la confirmación afianzamos esa relación. Entonces, aquí la idea es poder beneficiarnos de esa relación. Entonces, por eso es que confirmar el sello del bautismo es algo muy, muy importante. Y porque de alguna forma estamos simbolizando que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas. Y aquí la única aclaración y tal vez el único punto que quiero resaltar: el Espíritu Santo no lo podemos reducir a una imagen. La Biblia usa imágenes para referirse al Espíritu de Dios. A veces lo describe como una paloma, a veces lo descubre como una suave brisa, a veces lo descubre como un fuego purificador. Esas son imágenes para ayudarnos a entender el misterio. Entonces no podemos reducir la presencia del Espíritu a una imagen. Eso no es una palomita. La imaginación bíblica lo usa para describir su presencia, pero el Espíritu Santo, recordemos que es una de las personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu. No decimos Padre, Hijo y paloma, no, decimos Padre, Hijo y Espíritu, Dios mismo, Dios verdadero. Entonces, algo que es muy importante recordar. Y ahorita en la práctica que tenemos hoy en día, la confirmación ayuda a las personas que ya tienen, digámoslo así, uso de razón, de ser conscientes de lo que están aceptando, del compromiso que del compromiso que están adquiriendo al reafirmar su vivencia de fe. Por eso es que el sacramento de la confirmación cabe muy bien como uno de los sacramentos de iniciación, de crecimiento. En la antigüedad no se hacía así. En la antigüedad se recibían los sacramentos inmediatamente
solamente todos a la misma vez en la vigilia pascual. Pero hoy en día, por el gran número de candidatos y no tener el mismo número de obispos, hace que se hayan separado por la iglesia. Pero la idea central sigue ahí. Seguimos viviendo las gracias recibidas en el bautismo y las confirmamos de una manera con nuestro uso de razón, ya asumiendo las responsabilidades y conociendo mucho más nuestra fe. Hay personas que me han dicho, bueno, ¿y cómo podemos reconocer que hemos recibido al Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo uso a veces un poquito lo que usa la Biblia, la imaginación bíblica. Yo les digo, ¿usted cree en el viento? Lo más seguro es que me van a decir que sí. ¿Has visto el viento alguna vez? La respuesta va a ser no, porque el viento es invisible. Pero con certeza podemos ver su efecto. De forma similar podemos reconocer la presencia del Espíritu Santo por el efecto, eso es lo más importante, el efecto que el Espíritu tiene en las personas, ¿sí? Entonces eso nosotros lo llamamos en nuestra fe los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que el Espíritu de Dios está actuando en nuestras vidas, cuando practicamos el amor, la paciencia, la benignidad, la modestia, la alegría, la mansedumbre, la contingencia, la paz, la bondad, la fe, la castidad. Entonces, se cuenta, esos son signos visibles de una realidad espiritual. Entonces, por eso es que cuando nos llenamos de odio y tratamos de hacer sentir mal a los demás, no estamos viviendo la vida del Espíritu que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Entonces, a la pregunta, ¿cómo reconocer que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas? Cuando los frutos son visibles, cuando la paz, la bondad, la fe, la castidad, la mansedumbre, cuando nos somos piadosos con los que más lo necesitan. Ahí nos damos cuenta que el Espíritu de Dios, que es reflejo de la Trinidad, que es una comunidad de amor, está en nuestras vidas. Entonces no es ciencia, es simplemente que tenemos que ser atentos a qué nos inspira Dios. La bondad es una de estas claras formas de reconocer la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y como parte fundamental de este proceso desde los sacramentos de iniciación llegamos a la Eucaristía, que aquí no tengo que hacer mucho énfasis, pero tal vez darle una perspectiva de cómo entender la Eucaristía, porque si en el bautismo entramos a ser parte de la familia de Dios recibiendo el Espíritu de Dios vivo, en la confirmación decimos sí y sellamos esta relación que entablamos. En la Eucaristía Dios nos sigue sustentando para que podamos seguir en el camino cristiano. Y esto es algo muy importante porque la Eucaristía nos enseña de que no somos nosotros los que vamos a andar en nuestro camino cristiano. Es Dios mismo que nos da el sustento. Y dése cuenta qué tan significativo es esto, porque es Dios mismo, su Hijo Jesucristo, que se da a nosotros. No somos nosotros quienes nos damos, es Dios que se da. Y el catecismo de la Iglesia Católica llama a la Eucaristía la fuente, es decir, de dónde viene, y la cima, hacia dónde vamos. Por eso es que el sacramento de la Eucaristía no es que sea más importante, pero es el que resume toda la dinámica de la vida cristiana, porque nos alimenta para la jornada. Por eso es que no simplemente hacemos memoria y recordamos y simbolizamos, estamos viviendo en conexión, es Dios mismo que se nos da. Una manera teológico-pastoral de entender esto y un riesgo que corremos es que en una sociedad consumista como la que tenemos hoy en día, corremos la tentación de pensar que la Eucaristía es un producto, ¿sí? Y que nosotros vamos y lo consumimos, ¿sí? Entonces, de alguna forma es nuestra iniciativa, yo voy y lo busco. Hoy no quiero, hoy sí quiero, hoy me siento, hoy no me siento. No, la Eucaristía es más que eso porque es Dios mismo que se da. La Eucaristía no es un producto. Una imagen para referirse a la Eucaristía es que es como un abrazo. Dios nos acoge, Dios se da a nosotros. Y ¿se acuerdan cuando hablábamos de misterio? ¿Cómo es posible esto? Que Dios en su infinita bondad, en su omnipresencia, en ser tan poderoso, se dé de una forma tan sencilla. Y ahí donde nos tenemos que adentrar en el misterio, dejarnos llevarnos por el misterio. Y dése cuenta, el significado pastoral y teológico de recibir la comunión, la común unión, no solo se limita a estar
recibiendo la comunión en las especies, en el pan y en el vino, pero estar en común unión con todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y por eso es que los frutos del Espíritu Santo se ven reflejados en la bondad, la amabilidad, en el deseo ardiente de entablar comunidad, no porque nos caigan bien o porque sean de mi rancho o porque son de mi iglesia, de mi parroquia, porque somos todos hijos de Dios. Y eso es algo muy profundo. A veces limitamos la Eucaristía a ir a misa, recibir comunión y ya, pero se nos olvida que tenemos que entablar esos vínculos espirituales con todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esto acarrea mucho que ser eucarístico, tener una gran devoción a la Eucaristía, es ser consciente de los que más necesitan. Ahí está esta cita de una homilía de San Juan Crisóstomo, que decía, un padre de la iglesia: ¿quieres honrar el cuerpo del Salvador? Refiriéndose a la Eucaristía. Aquel que dijo, este es mi cuerpo, es el mismo que dijo, me habéis visto hambriento y me disteis de comer. Lo que no habéis hecho por los más humildes, es a mí a quien habéis rechazado. Honra pues a Cristo y a Cristo compartiendo tus bienes con los demás. Y esto para mí es muy interesante porque me reta a no simplemente limitarme a ir a misa, me vuelvo un consumidor, sino a transformar mi manera como vivo yo, mi devoción a la Santísima Eucaristía. Entonces esto es muy importante que lo lleven a cuenta, que no solo es ir a misa porque nos volvemos consumidores, sino transformar toda mi vida de una manera eucarística, acordándome los que más necesitan. La presencia real de Jesucristo es Cristo en la Eucaristía. Quiere decir que creemos que estamos realmente recibiendo el ser y la vida de Cristo resucitado, no solo recordando a Jesucristo. Y es aquí donde viene la parte también del misterio de Dios. ¿Cómo es posible que en algo tan sencillo como el pan y el vino sea Dios mismo que se nos da para el sustento de nuestra vida cristiana? Esto es muy profundo, obviamente lo estoy aquí limitando a un comentario, pero es aquí donde verdaderamente ponemos nuestra fe en Dios, que tiene un plan para nosotros, que es capaz de dar a su propio Hijo y se nos da en esta manera tan humilde, tan sencilla, pero que para nosotros es profundamente en la conexión espiritual. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Porque esto nos enseña de que Dios nos puede transformar, no somos nosotros. Eso es lo más bonito de los sacramentos y sobre todo los sacramentos de iniciación. ¿Cómo nos transforma? En el bautismo nos perdona los pecados a través del bautismo. Entonces eso es algo que debemos siempre estar agradecidos. En la confirmación recibimos al Espíritu de Dios que nos va mostrando por dónde podemos ir hacia el reino de Dios, por dónde podemos dar frutos de lo que la acción de Dios en nuestras vidas, porque podemos recibir los sacramentos pero no los vivimos. Necesitamos constantemente confiar en la acción, y por eso es que tenemos que estar en conexión con la vida sacramental para poder escuchar esas señales que Dios nos da. Y en la Eucaristía encontramos el sustento, porque nadie ha dicho que es fácil. Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a desviarnos del camino. Entonces en el bautismo nos integramos a la familia, en la confirmación empezamos nuestro camino, en la Eucaristía nos seguimos sustentando. Y por eso es que me gusta hablar de los sacramentos del bautismo, la confirmación o la Eucaristía como la iniciación. Y ya les digo, no son simplemente momentos aislados, son para toda la vida. Entonces, este fue el video número 9, los sacramentos de iniciación. La próxima semana vamos a seguir con este recorrido en el segundo pilar, la vida sacramental. Siéntete libre de compartir estos recursos. Obviamente hay muchos detalles que no se pueden hablar en un video tan corto, pero ojalá pueda, en los otros materiales que vamos a estar enviando por WhatsApp, pueda usted interiorizar más en lo que significa vivir una vida bautismal, vivir su confirmación y ser una persona sacramental en la Eucaristía. Les habló aquí William Becerras de la Oficina del Ministerio Hispano. Seguimos en contacto y cualquier duda la pueden hacer a través de WhatsApp. ¡Feliz día!